En esta nueva clase de métodos numéricos, la cual es nuestra clase número 16, vamos a estudiar cómo resolver, vamos a estudiar un par de ejemplos de solución de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Debemos recordar que en la clase anterior nosotros establecimos que una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea es toda ecuación diferencial que posea esta estructura, o bien que pueda llevarse a través de alguna manipulación algebraica a esta estructura. Aquí tanto P como Q son funciones. También en la clase anterior desarrollamos todo el procedimiento para demostrar que esta ecuación diferencial tiene por solución esta expresión, y precisamente esta expresión va a ser el punto de partida en esta clase. Va a ser el punto de partida para que nosotros encontremos la solución a algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. El primero de los ejemplos con los que vamos a estar trabajando es esta ecuación diferencial. Entonces, nosotros vamos a verificar como primer paso, vamos a verificar que esa ecuación diferencial efectivamente posea esta estructura matemática. Y de hecho, así es, porque la función p podemos identificar fácilmente que está dada por 2x. Y por otra parte, la función q es simplemente 2x por e a la menos x cuadrada. Habiendo identificado ese par de expresiones, nosotros ya podemos comenzar a utilizar esta fórmula, y en especial vamos a comenzar con encontrar este par de exponenciales. Ese es nuestro paso número 2, el cálculo de esas exponenciales, que es la integral e elevado a la integral de la función p. Y esto es e elevado a la integral de la función p, la cual es 2x. La integral de 2x es bastante sencilla, es simplemente x cuadrada. Y de una manera casi automática tenemos que e a la menos p diferencial de x es simplemente e a la menos x cuadrada. Aquí ya tenemos estos dos elementos. Y por lo tanto estamos listos para encontrar esta integral Ese es nuestro paso número 3. Y ahí vamos a escribir integral de q por e a la menos p de x diferencial de x, y todo esto diferencial de x. Vamos a ir sustituyendo las funciones necesarias. La función q es 2x e a la menos x cuadrada. Y esta exponencial ya la calculamos, es simplemente e a la x cuadrada, y todo esto diferencial de x. Estas exponenciales se cancelan porque sus exponentes tienen signos opuestos, y me queda únicamente la integral de 2x diferencial de x. Esta integral es inmediata. Y este es el paso número 3. Finalmente ya tenemos todos los elementos para sustituir en la fórmula general. Es decir, la función y de x es simplemente esta integral que tiene un valor de x cuadrada más la constante de integración. Finalmente todo esto debe ir multiplicado por e a la menos x cuadrada. Esta es
la solución más general posible a la ecuación diferencial planteada en este problema. Si nosotros conociéramos la condición inicial de este problema, es decir, si conociéramos el valor de y evaluada en 0, entonces nosotros seríamos capaces de calcular esta constante de integración. Sin embargo, en este problema no se nos especifica dicha condición inicial, por lo tanto ya hemos terminado. En el siguiente ejemplo tenemos esta ecuación diferencial y tenemos que verificar que esta ecuación diferencial se ajuste a esta estructura. Fácilmente vemos que de una manera inmediata no tiene esta estructura matemática, entonces tenemos que hacer algunas modificaciones para verificar que tengamos esta estructura. Lo primero que podemos hacer es intentar pasar este numerador que aparece a la derecha de la expresión, podemos pasarlo multiplicando y vamos a obtener la derivada de y respecto a x multiplicada por x coseno de y más seno de 2y, y esto sería igual a 1. Entonces no podemos tener, siguiendo esta estrategia, una ecuación diferencial con esta estructura. La estrategia de solución, por lo tanto, tiene que ser diferente, tiene que ser distinta. El enfoque que vamos a utilizar consistirá en invertir esta ecuación. O sea, me refiero a lo siguiente: en lugar de tener dy en dx, vamos a escribir dx en dy. Y lo mismo que hicimos a la izquierda lo hacemos del lado derecho de la expresión. Vamos a tener x por el coseno de y más el seno de 2y. Nosotros podemos pasar x coseno de y a la izquierda de la expresión y verificamos que efectivamente sí tiene esta expresión que acabamos de obtener, sí tiene la misma estructura. La estructura matemática es la misma. Quizás son otras variables, pero insisto, la estructura es la misma. Aquí presentamos una derivada primera, lo mismo acá. Aquí tenemos una función que podríamos identificar como la función p, y aquí tenemos la variable x, y finalmente tenemos una función q. La estructura es la misma. Insisto que las variables no son las mismas. Sin embargo, debido a que nosotros estamos interesados en una ecuación que posea la misma estructura, entonces el método de solución a través de esta ecuación general sí es válido. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación diferencial. Vamos a comenzar por identificar quién es Q y quién es P. Aquí P, en este caso P de Y, es igual a menos el coseno de Y. Y en este caso la función Q de Y, es la función seno de 2y. Una vez que tenemos identificado quién es P y quién es Q, nosotros podemos comenzar a integrar esta exponencial, este par de exponenciales. Vamos a hacerlo, vamos a integrar esas dos exponenciales. Comenzamos por e elevada a la integral de p, la cual ahora es una función de y. Y esto es e elevado a la integral de p, la cual es menos el coseno de y.
Y aquí tenemos diferencial de y. El signo negativo evidentemente sale de la integral. Y aquí tenemos e elevado a la menos integral de coseno de y. Nosotros sabemos que la integral del coseno es simplemente la función seno. E elevado a la menos seno de y es nuestra solución a esa integral. Y por lo tanto, si nosotros estamos interesados en e a la menos integral de p de y, diferencial de y, simplemente esto es e elevada a la seno de y. Entonces ya tenemos estos dos elementos importantes. Ya tenemos ambas exponenciales. Y ahora nosotros ya podemos proceder a efectuar el cálculo de esta integral que estoy señalando en amarillo. Ese sería nuestro paso número 3. Aquí tenemos la integral de la función q, en este caso q de y, por e elevada a la integral de p, función de y, diferencial de y, y aquí diferencial de y. Vamos a ir sustituyendo todos los datos que conocemos. Aquí la función q es simplemente la función seno de 2y. Esta exponencial nosotros ya sabemos que es e elevada a la menos seno de y. Y aquí diferencial de y. Entonces tenemos que integrar esta expresión. Hay dos pasos cruciales para poder integrar esa expresión. El primero es definir una nueva variable. La variable u igual a e a la menos seno de y. Ese es el primero de los pasos importantes. A partir de aquí, nosotros calculamos la derivada de u respecto a y. E a la menos seno de y. Y nosotros sabemos que la derivada de una exponencial es ella misma. E a la menos seno de y. Sin embargo, la regla de la cadena me dice que debo de multiplicar esa derivada por la derivada del argumento de esa función, es decir, por la derivada de menos seno de y. Saco el signo negativo y escribo e a la menos seno de y, y la derivada de la función seno es simplemente el coseno. A partir de aquí, ya puedo identificar al diferencial de u mediante este menos e a la menos seno de y por coseno de y, diferencial de y. Entonces tenemos estas expresiones importantes. La definición de una nueva variable, lo cual trae como consecuencia aquí este diferencial, el diferencial de la variable que acabamos de definir. El segundo paso importante para resolver esta integral es identificar que hay una identidad trigonométrica que me dice que el seno del ángulo doble equivale a tener 2 por el coseno de y por el seno de y. Y aquí vamos a sustituir todos esos datos que tenemos. Integral de 2 veces el coseno de y por seno de y. Aquí e a la menos seno de y. Diferencial de y.
Aquí yo puedo identificar el diferencial de u. Si nos fijamos, tenemos esta exponencial e a la menos seno de y, diferencial de y, y tenemos por acá el coseno de y. Todo esto aparece aquí en el diferencial de u, aparece con signo negativo. Y entonces escribimos nosotros con signo negativo 2 veces el seno de y por el diferencial de u. Ahora tenemos que indagar acerca de quién es el seno de y. Sin embargo, a partir de la definición de u es igual a e a la menos seno de y, podemos obtener esta expresión. Nosotros calculamos logaritmo natural a la izquierda y a la derecha. Logaritmo natural de u es igual al logaritmo natural de e a la menos seno de y. Nosotros sabemos que el logaritmo natural es la función inversa de la exponencial. Por lo tanto, esto es simplemente menos seno de y. Y ahora sí, ya contamos con todos los elementos para poder efectuar esta integral. Este menos seno de y es lo mismo que yo tengo acá como logaritmo de u. Por lo tanto, esto es 2 veces logaritmo de u diferencial de u. Esta expresión podemos integrarla por partes. Nosotros podríamos decir que este primer término es nuestra función f y esta es nuestra diferencial de g. La técnica de integración por partes me conduce a multiplicar f por g, es decir, logaritmo natural de u multiplicado por u menos la integral de el diferencial de u por la derivada del logaritmo, que es 1 entre u. De esta forma yo tengo simplemente aquí 2 veces u por el logaritmo de u menos el logaritmo natural de u. Y ahora yo debo de tener en mente que u es esa exponencial. Por lo tanto, aquí tengo e a la menos seno de y por el logaritmo natural de e a la menos seno de y menos el logaritmo natural de e a la menos seno de y. Esto es simplemente e a la menos seno de y multiplicado por menos seno de y menos seno de y. Y después de factorizar la función seno y de efectuar ahí cuidadosamente la regla de los signos, yo obtengo como resultado final 2 veces seno de y multiplicado por e a la menos seno de y más, a ver, esto va con signo negativo, más 1. Ese es el resultado de nuestra integral. Y una vez que colocamos juntos todos esos elementos, es que nosotros podemos introducirlos acá en la solución general. Nosotros tenemos acá 2 por seno de y que multiplica a menos e a la menos seno de y más 1 más la constante de integración. Y todo esto debe ir multiplicado por
e a la seno de y. E elevado a la seno de y. Y esta es la solución más general posible a esta ecuación diferencial. Claro que estoy resolviendo aquí para x. Entonces escribo x como función de y. Ese es el único detalle aquí a seguir. Y esta es la forma en la que nosotros debemos utilizar esta expresión. Primero tenemos que fijarnos, tenemos que observar muy bien la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Tenemos que llevar esa ecuación diferencial, tenemos que hacer álgebra para tomar esa ecuación diferencial y escribirla en una forma que satisfaga esta estructura matemática. Entonces nosotros podemos aplicar esta fórmula. Si se nos proporciona la condición inicial de esta ecuación diferencial, nosotros vamos a ser capaces de obtener esa constante de integración. Pero mientras no nos proporcionen una condición inicial, esa constante de integración se queda ahí simplemente expresada. Y aquí terminamos la clase de hoy. Y pronto vamos a volver a vernos para una nueva clase en donde vamos a implementar todas estas ideas en la computadora, o bien vamos a continuar resolviendo más ejercicios dependiendo de lo que ustedes me escriban ahí en los formularios, dependiendo de si todavía existen dudas sobre cómo utilizar esta fórmula. Pues ya voy a decidir en la clase siguiente si resolver más problemas o comenzar con las implementaciones numéricas. Nos vemos pronto.